hormonas de las cuales hablamos es la insulina y es el glucagón. Ambas hormonas van a actuar en la regulación normal del metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, quiere decir que van a actuar a través de la glucosa que va a contener de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Ahora, ¿cómo van a regular ese metabolismo nuestras famosas hormonas? Gracias a la presencia del tejido pancreático. Dentro del páncreas, histológicamente hablando, encontramos dos tipos de tejidos, lo que son los islotes de Langerhans o Langerhans y lo que son los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos nos van a generar la liberación de jugos gástricos al duodeno para la absorción de ¿qué? De lípidos, proteínas y glucosas dentro del intestino, en cada alimento. Y dentro de los islotes pancreáticos vamos a encontrar a la insulina y al glucagón. Ambas hormonas van a formar lo que es la eliminación de insulina y glucosa para que el cuerpo funcione adecuadamente. Ahora bien, dentro de estos islotes de Langerhans encontramos tres tipos de células. Encontramos tres tipos de células: las células alfa, las células beta y las células delta. Las alfa, las beta y las delta que generan. Hemos visto que las células beta son el 60% de las células de los islotes pancreáticos. Las beta, ¿cuánto ocupan? 60%. Las beta, 10%. 25%. Y las delta, 10%. Sumatoria, ¿cuánto nos da? 3,95%. ¿Dónde está el 5% restante? En los jugos gástricos que se eliminan hacia el duodeno. Ese 5% de lo que nos falta que genera en el tejido pancreático se va a eliminar en los jugos gástricos del duodeno. Las restantes son la eliminación de la insulina, del glucagón, de la somatostatina y también va a tener de la... Nos falta una. ¿Cuál? Amilina. Nuevamente. Vámonos. ¿Qué generan las células beta? Insulina y Amilina. ¿Quiénes generan las células beta? Glucagón. ¿Y las células delta? Somatostatina. Okay. Entonces, el 95% de mi tejido pancreático me genera insulina, glucagón, amilina y somatostatina. El 5% restante de mi tejido pancreático me va a eliminar jugos gástricos a lo que es el duodeno para que me regularice esa absorción del metabolismo de glucosa por medio de hidratos de carbono, lípidos por medio de los ácidos grasos y también las proteínas, para que todas estas funcionen de manera adecuada y metabolicen el cuerpo de manera correcta. Ahora, entonces, ya sabemos, pero entre la insulina, la amilina, el glucagón y la somatostatina, ¿qué características encontramos? La insulina inhibe la secreción de glucagón. Quiere decir que no va a eliminar glucagón cuando hay una cantidad elevada de insulina. La amilina inhibe la secreción de insulina y la somatostatina inhibe la eliminación de la secreción de insulina y glucagón. ¿Cuál es la diferencia? Que la somatostatina no genera la misma cantidad que la insulina o el glucagón.
que en este caso es más la insulina. ¿Por qué? La insulina tiene un 60% de células que generan insulina en relación a un 10% de células que generan somatostatina. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que tenga una liberación mayor de somatostatina para que la insulina baje. ¿Y eso qué tendría que pasar? Que las células beta no funcionen. En ese caso, la somatostatina recién podría tener un efecto. Mientras tanto, no. La inhibe, efectivamente, pero la cantidad de células que la producen no es compensatoria a la cantidad de células que la tratan de inhibir. ¿Ha entendido? Ya México no publicando. Entonces, ahora vamos a ver cuáles van a ser los efectos de esta insulina en cuanto a los problemas metabólicos que pueden generarse. La insulina va a afectar el metabolismo de las grasas, de las proteínas, de los lípidos, pero va a jugar un papel importante en cuanto al almacenamiento del exceso de la energía. Esto a través de la asimilación de los hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono se van a administrar en forma de glucógeno en unas vesículas hepáticas para cuando necesite el cuerpo una energía para que se pueda convertir. Y esto más adelante lo vamos a revisar, que se hace a través de la enzima glucosa de la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, esa enzima, va a convertir el glucógeno a glucosa para que sea utilizado como fuente de energía, siempre y cuando haya una disminución de la glucosa y necesitamos eliminar insulina. Más adelante les voy a explicar. Ahora, ¿por qué es importante la insulina y en este caso las proteínas en el cuerpo? Porque la insulina está compuesta por dos cadenas de proteínas, por dos cadenas de aminoácidos, que quiere decir que son cadenas de proteínas, es decir, son proteínas que necesitamos sí o sí. ¿Por qué necesitamos esas proteínas o esos aminoácidos? Porque recuerden que los aminoácidos a través de las proteínas tienen su propio maquinaria de traducción de ARN de la insulina. Por ende, esa traducción de ARN de insulina que se va a dar en los ribosomas, que se va a dar en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, van a hacer que se genere lo que se va a conocer como la preproinsulina. No generan directamente insulina, sino es como un boceto de la insulina, cuando esas dos cadenas se van a sintetizar en los ribosomas. Se genera la preproinsulina. Con esta preproinsulina se generan las tres cadenas de péptidos, la A, la B y la C. ¿Ok? Tienen tres cadenas. Esta preproinsulina va a ir hacia el retículo endoplasmático rugoso por medio de los ribosomas y va a generar tres cadenas, A, B y C. Al generar estas tres cadenas, va a tomar cada una de estas para generar de manera directa nuevamente otra síntesis de sus ribosomas. Al sintetizar esos ribosomas por medio de la cadena C, va a generar ya lo que es la insulina. Hasta aquí sintetiza y se convierte en proinsulina. Nuevamente se vuelve a sintetizar y el péptido C se convierte en insulina. Dato: el péptido C es dato para determinar si es una diabetes mellitus tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son los valores normales del péptido C?
Los valores normales de este péptido C van de 0.5 a 2. Lo que nos quiere decir que en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 se puede encontrar todavía un poquito de péptido C. En la diabetes mellitus tipo 2 no vamos a encontrar péptido C. Quiere decir que no hay... No, mentiras, perdón. En la diabetes mellitus tipo 1 no encontramos péptido C. En la diabetes mellitus tipo 2 sí encontramos péptido C. En muy bajita cantidad. Por eso es que en la 1 necesitamos administrar insulina para que esa preproinsulina se convierta en insulina. Pero en la diabetes mellitus tipo 2 no necesito darle insulina, porque tengo una cantidad de péptido C que se puede convertir a una insulina todavía. Pero en el otro caso necesito administrarle para que mi insulina funcione, aunque sea que no tenga péptido C. Ahora, hay un detalle en cuanto a la insulina y los efectos que se van a realizar. Cuando la insulina se secreta en la sangre, circula casi en su totalidad de manera libre por el torrente sanguíneo. Pero cuando esta insulina se libera al torrente sanguíneo, no tiene mucho tiempo de vida. Solamente va a tener una vida plasmática de 6 minutos, de manera libre, sin unirse a ningún receptor de la insulina. Simplemente se va a mover de manera libre en el torrente durante 6 minutos. Al pasar los 6 minutos, se va a eliminar más o menos de 10 a 15 minutos el total de la insulina que estaba de manera libre. El restante se va a unir a los receptores de insulina para ingresar a la membrana plasmática y encontrarse en vesículas de reservorio. Mientras tanto, se va a mantener de manera libre hasta que el cuerpo diga eliminar, y después de los 10 a 15 minutos se elimina. La insulina es degradada por la insulinasa, principalmente por el hígado, del cual las células hepáticas van a ser principales reservorios de energía para la insulina. Esto principalmente en los hidratos de carbono y en los lípidos. Para que una insulina se pueda activar, necesitamos activar una cascada que nos va a caracterizar por el cierre de los canales de potasio y la apertura de los canales de calcio. Eso más adelante lo voy a explicar. Ahora, ¿cuáles son los principales efectos estimulados por la insulina? Va a ser aumento en la absorción de la glucosa, la membrana celular se mueve más permeable, generando lo que es una despolarización de los canales de calcio. No va a generar una polarización de los canales de potasio. Y se producen efectos más lentos durante los siguientes 10 a 15 minutos, por lo que no va a eliminar la totalidad de insulina, sino se va a ir recaptando la insulina libre. Y ya luego empieza más. Ahora, ¿cuál es el efecto de la insulina sobre nuestros hidratos de carbono? Nuevamente, la glucosa que consumimos va a llegar a un tiempo en el que no vamos a necesitar la misma cantidad. Entonces, ¿qué va a hacer nuestras células? Se lo va a ir a captar para almacenar cuando necesite. Cuando diga, no, quiero hacer un ayuno intermitente, no voy a comer desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así voy a bajar de peso, ¿lo ves? ¿Qué pasa? En todo ese tiempo que no tienen glucosa, ¿de dónde van a sacar para que tu cuerpo no esté letárgico? De sus células de reservorio, de su glucógeno. Entonces, ese glucógeno es la reserva de lo que han comido durante el anterior día, especialmente de sus hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono o sirven como reserva, que puede ser una reserva tardía, o pueden ser usados inmediatamente. ¿En qué situaciones? En dos situaciones donde el aumento de la glucosa va a hacer que se absorba y produzca una rápida secreción de insulina. Ahora van a entender por qué.
Personas con gran actividad física, como por ejemplo atletas que todo el tiempo están en entrenamiento, por más que consuman grandes cantidades de alimento, gastan la misma cantidad de energía. Entonces, en este caso no hay un reservorio y hay mayor secreción de insulina porque va a aumentar la cantidad de absorción de glucosa por la actividad física. O la siguiente puede ser que las personas coman grandes cantidades de alimento e inmediatamente se pongan a hacer ejercicio para degradar el alimento que han consumido. Obviamente, esto va a generar que haya mayor secreción de insulina. Ahora, uno de los efectos más importantes de la insulina es hacer que la mayor parte de la glucosa se almacene en el hígado, es decir, en las células hepáticas, en forma de glucógeno, para que más adelante, gracias a la glucosa 6-fosfato, se convierta en glucógeno. Ahora, la glucosa se libera del hígado, entre comillas, en cuatro procesos o en 4 fases importantes. ¿Cuáles son? Procesos de pocos segundos, de minutos, de horas y días. ¿De cuál? La glucosa se libera del hígado, entre comillas. ¿Cuáles son esos 4 procesos que libera glucosa del hígado? Gluconeogénesis, glucogenólisis, glucólisis y... ¿Qué es? Lo que hemos dicho. El primer paso, ¿qué es? Ayuno. Necesito azúcar. Voy a generar una glucogenólisis. Necesito ATP. Necesito azúcar. Necesito energía. Voy a activar a todas mis células para que ese glucógeno que está en reposo se convierta en glucosa. Entonces necesito que mis células realicen el proceso de glucogenólisis para que puedan generar un tipo de energía. Ahora, no pasa lo mismo con las grasas. ¿Qué quiere decir los lípidos? No pasa lo mismo. La insulina aumenta el transporte de la glucosa a las células del hígado para mantenerlas como reservorio de glucógeno. Pero en el caso de los lípidos va a generar lo que es el ácido cítrico, que va a generar en exceso lo que son los iones citrato y los isocitratos. ¿Qué va a generar este aumento de los iones citrato? Que los ácidos grasos generen lo que son unas placas que van a complicar la patología a una aterosclerosis. Quiere decir que no hay una secreción de la grasa, no se elimina y por ende van a empezar a recubrirse las paredes de los vasos con esa grasa. Entonces eso nos va a generar las principales complicaciones en un paciente diabético, que además de tener diabetes es obeso, es hipertenso. ¿Qué más? Puede tener incluso hasta un ACV, que se le va a complicar por la aterosclerosis, porque puede generar un embolismo o trombosis desencadenado de la aterosclerosis. Lo que genera las dislipidemias o la aterosclerosis en pacientes diabéticos, el aumento de los ácidos grasos que se van a convertir en las HDL, LDL y las VDL, los 3 triglicéridos más importantes. Ya hemos visto cuántos son los valores normales de las HDL. ¿Cuántos son los valores normales de las HDL? Por si acaso les he dicho que para su práctica tienen que traer los valores normales de laboratorio. Vean de hacerse fotocopiar de la hojita que le di a Misael, perdón. Misael. De Misael, háganse fotocopiar la hojita. ¿Al ingeniero? O le vale. Entonces a él ya le he dado la hojita por si acaso, con los valores normales de todos los laboratorios.
¿Están deseados ustedes? Vení, aquí está, vamos a ponerse acá. No sé, desde no esas sus hojitas, chicos, les sirve para que puedan interpretar más fácil